Cuando ocurrió lo de mi hermana, nosotros no habíamos nacido, evidentemente no habíamos nacido, son mis padres los que sufrieron ese golpe tan grande. ¿Cómo hemos vivido esto? Pues yo fui una hija muy deseada porque pues nació mi hermano, ellos querían una niña sí o sí, fui muy deseada y bueno, pues cuando por fin consiguieron y nací yo, ellos lo que hicieron fue esa sobreprotección, ¿no? A partir de ahí ellos no contaron a nadie nada, vivieron en el silencio, nadie sabía, vamos, más que las familias, como en este caso Isabel, los vecinos, son los que supieron lo que había pasado. Y a partir de ahí mis padres nos han criado, a mi hermano y a mí, pues en el silencio, no sacar el tema, no hablar del tema. Apoyo nosotros no hemos recibido hasta prácticamente a los 50 años del fallecimiento de mi hermana, de la muerte de mi hermana. Porque bueno, sí que yo recuerdo que siendo yo joven, mis padres intentaron hacer algún tipo de consulta, algún tipo de... pero no tuvimos ningún tipo de apoyo y bueno, no resultó nada. Luego cuando sí que el Estado reconoció que a partir del año 60, por el fallecimiento de mi hermana, sí que reconoció, sí que tuvimos llamadas de Madrid, efectivamente, y del Ministerio del Interior, nos llamaron. Es más, recuerdo vinieron un par de psicólogas a hablar con nosotros y recuerdo de una psicóloga que dijo que mi madre ya no había pasado el duelo, porque efectivamente mi madre fue morir mi hermana y como el atentado fue en la estación, allí estaba mi hermana con una tía de mi mamá. Entonces ella quedó ingresada porque tuvo muy graves quemaduras y a los 2 días del fallecimiento de mi hermana ella tuvo que ir, porque en la consigna de la estación tuvo que ir a trabajar. Entonces mi madre no pasó ese duelo, ¿no? Y las psicólogas así lo reconocieron, dijeron que efectivamente mi madre tenía ese dolor ahí metido. Y es cierto, ¿no? Mi madre era una buena mujer, pero sí que recuerdo que yo creo que no llegó a pasar ese duelo y eso le llevó toda la vida, o sea, hasta, bueno, incluso en el reconocimiento, ¿no? Ella sí que agradecido todos los reconocimientos, pero mi madre creo que se murió con ese dolor ahí metido, estoy segura además. Ese es otro de los grandes dolores que yo tengo, que mi padre murió en el año 2008, ¿sí? Y murió sin tener ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de... Mi padre se murió en el total y más absoluto silencio. Esa es una de las cosas que siempre me emocionan, ¿no? Porque me duele que mi padre no viera, ¿no? Yo adoraba a mi padre y él a mí también. Entonces yo creo que mi padre se volcó conmigo de una sobreprotección, ¿no? Entonces, bueno, siempre, bueno, fíjate cuántos años son ya y todavía me emociona el hablar de mi padre, ¿no? Es como ese dolor, ay, que se morirá siempre conmigo, ¿no? Pero bueno, yo estoy segura que está, y además cuando se murió, pues él, me recuerdo además que me dijo, ahora me voy con mi hija. Entonces, bueno, él se murió y entonces iba a juntar con su hija. Pero bueno, mi madre sí lo vio, empezaron ahí los homenajes, pues fue el homenaje de las Artes, luego de San Sebastián. Quiero decir que sí que luego mi madre sí que ha salido, yo creo que sí que ha sentido ese reconocimiento por parte de las instituciones, por lo menos ella se ha hecho visible, ¿no? Y el nombre de mi hermana también ha sido visible. Yo sí diré que yo nunca he sentido odio, ¿no? Yo cuando veo en la televisión algunas entrevistas de personas que les han matado a su padre o hermano o lo que fuera, sí que ves pues ese dolor diferente, ¿no? O sea, al mío. Yo no lo viví, yo lo he vivido posterior, ¿no? Pero sí que es verdad que mis padres nunca nos han inculcado ningún tipo de odio, ¿no? O sea, yo he sido muy feliz en mi tierra, yo quiero muchísimo, yo vivo aquí porque me encanta vivir aquí y yo no he tenido ese sentimiento de odio, ¿no? Sí que es verdad que
que tampoco es un tema del que hablas, ¿no? Luego con los años te vas dando cuenta, a ver, es muy doloroso ver cada vez que había alguna víctima, que mataban a alguien, ¿no? Y en mi casa se notaba ese dolor, era impresionante, ¿no? Porque sí que había comentarios, mira, estos de... Claro, en aquellos tiempos los atentados todos eran de ETA, ¿no? Luego, pues con los años se ha descubierto que en el caso de mi hermana no fue ETA, pero nosotros, mis padres se murieron pensando que había sido ETA. Entonces, cada vez que había una víctima era decir, mira, esto es de ETA. Entonces, mis padres sentían el dolor. En ese sentido yo veía el sufrimiento, veía mucho sufrimiento. Era revolver, cada vez que había algún atentado era volver a revolver, a volver a recordar. Era tristeza, mucha tristeza y rabia, claro, rabia también, pero mucha tristeza. La verdad es que me afectó mucho, especialmente dos atentados, uno el de Ernest Lluch, porque curiosamente él escribió a mi madre una carta muy bonita que yo no he conseguido buscarla, no sé qué pasó con aquella carta, pero yo la llegué a leer, en la que él antes del atentado iba a venir aquí a San Sebastián, iba a visitar, porque también tenía contacto con Isabel, iba a venir a ver a mi madre. Entonces recuerdo perfectamente, estaba yo en casa con mi madre y Isabel nos tocó el timbre, y tocaba el timbre, y de repente dice, han matado a Ernest Lluch, y se abrazaron las dos con un llanto impresionante. Ese uno de los momentos que recuerdo como muy duros, ¿no? Y luego el otro fue el atentado a Froilán Elespe. Este año hace 20 años de ese atentado. Por doble partida, primero pues porque era un compañero de trabajo, era concejal, compañero sí, concejal del ayuntamiento. Y curiosamente además yo solía, alguna vez coincidíamos porque él vivía en la zona de Urbarte, yo en Sasoeta, y alguna vez habíamos coincidido de subir andando los dos. Ese día casualmente yo fui un poquito más tarde y tuve, no llegué a verle, pero según subía, en ese mismo momento, yo creo que fue un minuto en el que yo llegaba a mi casa, salió un vecino de un bar, porque lo mataron en un bar, y salió corriendo y me dijo, han matado a Froilán. Yo recuerdo, claro, salía de trabajar y te digo, por un minuto no subí con él, llegué a casa y me quedé bloqueada, totalmente bloqueada. Mi marido estaba por trabajo fuera en el extranjero, me quedé bloqueada y no supe cómo reaccionar. Creo que fue como escaparme, como huir, ¿no? Bueno, el mayor apoyo vecinal, por decirlo, ha sido el de Isabel. Nuestra Isabel Mendiluce es la que ha estado siempre ahí, siempre ha estado cuando entonces, ha estado durante y vamos, siempre. Cuando mi madre ya era muy mayor y necesitaba ayudas, Isabel siempre ha estado ahí. Luego, posterior, como bien he dicho antes, por el silencio, pues mucha gente no ha sido consciente de lo que pasó hasta que, hace 50 años nos hicieron el primer homenaje, que fue en el Ayuntamiento de las Artes, y hasta entonces no sabían, incluso, es más, mis amigas, algunas amigas, no han sabido hasta entonces que yo era hermana de la víctima. Yo creo que es duro y es triste que mucha gente recuerde, por ejemplo, el caso de mi hermana, recuerde a los 50 años, cuando ha salido publicado. Quiero decir que es triste de que la gente no supiera, ¿no? De ese silencio, ese silencio durante tantos años. Entonces, me parece importante pues, que ahora sea visibilizado, que la gente lo escuche, que sea natural y que la gente tome conciencia de lo que pasó, ¿no? De cómo vivimos aquí, ¿no?